Hola, ¿cómo están? En este video haremos un demo para explicar cómo funcionan el ámbito de las variables en Java. Para entender cuáles son los diversos ámbitos que pueden tener las variables en Java, debemos entender que existen dos áreas principales dentro de la memoria para el almacenaje de la información de nuestra aplicación. También debemos entender que toda ejecución dentro de un programa en Java siempre está en el contexto de un método, ¿ya? Y que la ejecución de la aplicación se va traspasando de método a método a través de la invocación o la instanciación de objetos y la posterior invocación obviamente de sus métodos. Como ustedes pueden observar acá en la zona inferior, yo tengo una pequeña pila, ¿ya?, en la cual se han ido apilando los métodos respecto del orden en el cual fueron invocados. Esto me indica que en el fondo yo tengo el método main, porque es el primero que se ejecuta en este caso por la máquina virtual, y luego si realizamos el seguimiento del código podemos ver que la ejecución se traspasa de main, luego al método go, y luego al método setName, todos métodos de la clase doc. Junto con la apilación del método es que tiene lugar también la creación de lo que se conoce como variables locales, es decir, variables que son declaradas y usadas dentro del método y que son accesibles solamente dentro del mismo método. Cuando el método termina su ejecución, las variables locales son destruidas. ¿Por qué? Porque la memoria asociada al método también desaparece y con ello también sus variables. Apreciando también esta pila, también podemos ver las variables locales que tiene asociada o tiene asociado cada método. Así también, por ejemplo, podemos ver que el método main tiene una variable local llamada d, y en estricto rigor también args, ¿ya?, el argumento, también tiene comportamiento local. Dentro del método go, la única variable local es el parámetro o argumento doc. C obviamente es una variable de instancia, no es local a este método. Y en el método setName, docName tiene comportamiento local, es una variable local, ¿ya? Name es una variable de instancia, por ende su existencia está más allá del método, como vamos a ver en el demo de más adelante, ¿ya? Entonces, dicho esto, es que las variables locales existen solamente dentro del contexto de su método. Es por esto obviamente que la variable d, que está declarada en el método main, ¿ya?, yo no la puedo acceder ni en el método go ni en el método setName, ¿ya? Lo mismo pasa con args, solamente es accesible dentro del contexto de main. Así como doc, ¿ya?, solamente puede ser accedida dentro del método go, y docName dentro del método setName, ¿ya? Toda variable local está dentro de la pila del método. No obstante, las variables locales tienen dos grupos, básicamente, las que son primitivas y las que son referencia a objetos. Las variables primitivas es lo que nosotros conocemos y hemos visto que se usa para almacenar enteros, caracteres flotantes de precisión simple, de precisión doble, bytes, etc. No obstante, por otro lado, la memoria del objeto como tal no está en la pila, sino que está en otra área de memoria que se conoce como el heap o montículo, ¿ya? Respecto a esto, tenemos que tener el siguiente entendimiento. Observando la línea 10, donde yo digo d es igual new doc, tenemos que saber que d es una variable local que no es el objeto, ¿ya? No es el objeto, es la referencia al objeto. Y nosotros trabajamos con el objeto referenciado por d a través del operador punto. En estricto rigor, el objeto está representado por la expresión newDoc, donde se pide memoria, ¿ya?, y se reserva para tal objeto. Esta memoria que es reservada, ¿ya?,
está en el heap y no en la pila. En la pila solamente está la referencia a la dirección de memoria en la cual comienza el segmento en el cual está alojado el objeto. Dicho esto, cualquier invocación a la palabra reservada new, ¿ya? Es decir, a la invocación de un constructor, siempre la memoria que es solicitada a través de este operador está en el heap, ¿ya? Con leves diferencias quizás con los strings que tienen cierto comportamiento especial, ¿ya? Que será abordado en próximos videos. Pero en estricto rigor, para resumir, las variables locales obviamente son locales a su método, y los objetos que son referenciados por variables locales o de instancia o lo que sea, viven o su memoria está en el montículo o heap. Para este demo yo ya he escrito algo de código. Tengo una clase persona, tiene dos variables de instancia, tiene un constructor con argumentos, tiene dos métodos get, ¿ya? Por la simpleza del demo no he escrito los correspondientes métodos set, ¿ya? También tiene una variable de clase, ¿ya? Y por lo mismo, por la simpleza del demo, no he hecho privada esta variable de clase, ni tampoco he escrito un método público estático que haga devolución de esta variable, ¿ya? Voy a escribir algo de código y vamos a ir haciendo las explicaciones a medida que avancemos. En este primer segmento de código he declarado una variable local x y he impreso su valor, ¿ya? No hay mucho que analizar ahí. Y lo que me quiero detener es en esta llamada a la variable local, o sea, a la variable de clase instancias en la clase persona. En Java nosotros podemos encontrar básicamente cuatro ámbitos, ¿ya? Las variables, el ámbito de las variables de clase, de las variables de instancia, las variables locales y las variables de bloque, ¿ya? Y la he nombrado en orden de longevidad, es decir, las variables más longevas son las variables de clase, ¿ya? Y las de más pequeña duración son las variables de bloque, ¿ya? Nótese que, como corresponde a un miembro estático, yo no requiero la instanciación de una persona para poder acceder a la variable instancias, ¿ya? Y nótese que obviamente la he podido acceder desde fuera de la clase, no hay problema porque no es privada, ¿ya? Y como es estática no requiero, como dije anteriormente, la instanciación de una persona, ¿ya?
Ahora voy a escribir otro segmento de código y voy a explicar lo siguiente. Nótese como en la clase DemoAmbito yo he creado una variable de clase llamada x, cuyo nombre es el mismo que la variable local x que está en el método main. ¿Ya? Este fenómeno se conoce como ocultamiento o shadowing, ¿ya?, de variables, es decir, nótese que en la ejecución se ha impreso el valor 2, es decir, asociado a la variable local, no a la variable de clase, ¿ya? Es decir, mientras exista esta variable local dentro del método main, cualquier referencia a x, tal cual como está hecho aquí en el método println, hará referencia a la variable local y no a la variable de clase, ¿ya? Si yo quisiera hacer referencia a la variable estática, ¿ya?, x de valor 10, yo tendría que poner su nombre completo, y el nombre completo de una variable estática es el nombre de la clase, ¿ya?, seguido obviamente del propio nombre de la variable. Ahí está. Perfecto. Voy a seguir escribiendo un poco de código. Luego he instanciado ya una persona y es apuntada o es referenciada por la variable referencia p. Luego en la línea 30 y 31 yo accedo a los métodos get, obtengo sus variables o su información de instancia y finalmente vuelvo a imprimir la variable de clase persona, la variable de instancias, ¿ya?, de la clase persona, para ver cuántas instancias he creado de dicha clase. Obviamente ustedes pueden ver la salida, ya he creado una instancia, y aquí aparece la información de la instancia del objeto persona que he creado. El ámbito de la variable de instancia, para introducirnos en ella, es toda la clase, ¿ya? Es decir, en este caso la variable de instancia, nombre y root son accesibles por todos los métodos, ¿ya?, por todos los métodos de instancia que tenga esta clase, ¿ya?, y obviamente también el constructor, ¿ya? Obviamente, como son de instancia, dependen del objeto, dependen de la instancia que ha sido creada, ¿ya? Por ende, su duración de vida está limitada a la existencia del objeto, ¿ya? Es decir, en este caso P, ¿ya? Es decir, el string Jonathan Muñoz y el root, que ahí se indica, ambos strings como variable de instancia vivirán siempre y cuando tenga vida
la referencia P, ¿ya? Este objeto referenciado por la referencia P, ¿ya? Sigamos, voy a escribir otro poco de código. Ahora he creado otro método, ¿ya? Y recibe un valor entero para poder operar, ¿ya? El argumento, el parámetro se llama C, ¿ya? Y el local este método. Y dentro de él tengo un ciclo for, ¿ya? No hay mucho que decir. Hago la impresión de la variable y hasta que se cumpla la condición de verdad, ¿ya? No obstante, lo que quería yo probar acá es que es el ámbito de las variables locales, ¿ya? En este caso yo tengo mi variable local C, ¿ya? Que es proveída como argumento para que opere este método, y también tengo las variables de bloque, ¿ya? I. Esta variable I solamente va a existir dentro del bloque for, ¿ya? No obstante, este bloque for está embebido dentro del contexto del método, ¿ya? Yo debo saber lo siguiente también respecto de las variables locales, es que yo no puedo redeclararlas, ¿ya? O hacer un reuso de su nombre, por ejemplo. El compilador me ha indicado que en el método doIteración ya existe una variable C definida, ¿ya? Ya existe una variable C definida. Por ende, yo no puedo usar este mismo nombre, ¿ya? Debo tratar de solucionarlo, típicamente cambiando el nombre de la variable, ¿ya? Y esto se ha ocurrido porque ambos ámbitos se han solapado, ¿ya? ¿A qué me refiero con ámbitos solapados? Me refiero a lo siguiente. Nótese esta sintaxis en particular, ¿ya? Esto se conoce como un bloque anónimo y podría verse como la generalidad de las construcciones sintácticas que ofrecen en casi todos los lenguajes de programación, ¿ya? Si nosotros tomamos un bloque anónimo, ¿ya? Y le pasamos la construcción sintáctica for, ¿ya? Vamos a tener una serie de instrucciones que van a ser ejecutadas repetidamente, o si le pasamos la construcción sintáctica if, ¿ya? Vamos a tener
un segmento o un bloque de código que dependiendo de una condición booleana se va a ejecutar o no, etcétera, etcétera. ¿Ya? En este caso el bloque anónimos no tiene ninguna semántica iterativa ni de bifurcación, sino secuencial. ¿Ya? Secuencial. Ahora nótese que la salida de nuestro programa se imprime adecuadamente en este mensaje y dentro del bloque anónimo el valor 0. Pero ¿por qué no ha hecho conflicto respecto de la variable de bloque que está aquí arriba dentro del bloque for? Y es porque a pesar de que ambas son variables locales, el ámbito de ambas no se solapa. ¿Ya? ¿Por qué no se solapa? Porque esta variable de i, que está dentro del bloque for, se declara y se usa y vive dentro del bloque for. Finalizando el bloque for, saliendo de él, la variable es destruida. Por ende yo puedo hacer un reuso ya de la variable, en este caso i, y volverla a usar. Lo que yo no podría hacer es que fuera del for yo trate de acceder a la variable i, asumiendo que he salido recién del ciclo. Y eso pasa porque la variable i ha terminado su ámbito. Ahí está. Entonces podemos ver que las variables de bloque son igualmente variables locales en este caso, pero su ámbito es más restringido y está restringido al bloque en el cual son declaradas y usadas. ¿Ya? Si la variable de bloque no está dentro de un bloque anónimo o otra construcción sintáctica, es porque está declarada dentro del bloque del método, como en este caso la variable local j. ¿Ya? En este caso el error fue obviamente porque traté de acceder a la variable i, ¿ya? Cuyo tiempo de vida fue el ciclo for, y habiendo finalizado el ciclo for, finaliza, se destruye, por ende yo no la puedo acceder. ¿Ya? Luego en el otro bloque, como yo sé que ya la variable i ya no existe, puedo obviamente reusar su nombre, pero esto se debe obviamente a que no se solapan los ámbitos. ¿Ya? Esto también me implica de que la variable j que yo he declarado acá, como es una variable local, ¿ya? Yo no puedo redeclararla dentro de este bloque anónimo, porque el ámbito del bloque anónimo, ¿ya?, se solapa con el del método completo. Por ende, yo no podría hacer algo como esto. Ahí está. El conflicto del compilador es porque esta variable, ¿ya?, tiene el mismo nombre de esta, que está aquí abajo, y los ámbitos de ambas se solapan. ¿Ya? Lo que sí yo podría hacer obviamente es sacar esta variable y sin ningún problema yo puedo acceder a la variable j, que es local, porque este bloque anónimo, ¿ya?, está dentro del ámbito de la variable j. Ahí está. Entonces vamos refinando algunas ideas. El ámbito más longevo, ¿ya?, son las variables de clase, ¿ya? Existen desde el primer momento en que la máquina virtual ha cargado la clase, no cuando yo instancio un objeto de la clase, sino cuando la clase es cargada, ¿ya? Luego están las variables de instancia, ¿ya?, que viven siempre y cuando aún exista el objeto para el cual fueron creadas, es decir, dependen de la instancia del objeto en particular, no de la clase. Luego de esto tenemos las variables locales, ¿ya?, que son locales al método, y el último ámbito son las variables locales, las variables de ámbito, que también son variables locales, ¿ya?, pero su ámbito está algo más reducido,
yo aquí, por ejemplo, no tendría ningún problema en el método doiteración de acceder a la variable de clase instancias. No hay problema alguno. Ahí está. Ahora, esos son los 4 ámbitos más básicos, ¿ya? Que tienen las variables en Java. Y aquí yo me quiero detener en una explicación, ¿ya? Muy relacionada a lo que vimos al principio respecto de las variables locales que viven dentro del método y los objetos y su memoria que es asignada y alojada dentro del montículo o heap, ¿ya? Esta variable p, que es una variable de referencia, ¿ya? Apunta a un objeto de tipo persona, vive y es accesible solamente mientras mientras no se haya destruido o no se haya terminado de ejecutar el método main, ¿ya? Una vez que el método main se termina de ejecutar, ¿ya? Se destruye esta variable de referencia. Por ende, yo no tengo cómo más acceder a este objeto, ¿ya? Bueno, el ejemplo aquí no es muy apreciable porque cuando se termina de ejecutar el método main, ¿ya? Se termina la aplicación, se entrega la memoria al sistema operativo, etc. Y en este caso no es muy apreciable. Lo que sí voy a hacer mejor para mejorar la explicación, voy a tomar esto y voy a ponerlo aquí abajo. Ahí sí. Ya. Nótese que yo he creado en el método de iteración una nueva variable local p con el mismo nombre que la variable local del método main. No hay problema porque son ámbitos distintos. Y ahora sí quiero proceder con la explicación que no quise continuar con el método main, ¿ya? Sino que la voy a hacer en el contexto del método de iteración. ¿Por qué? Por lo siguiente. En la línea 28 la ejecución se traspasa al método de iteración. Dentro del método de iteración, ¿ya? Tengo varias variables locales, pero una de ellas es una variable de referencia, ¿ya? El resto son solamente primitivas, ¿ya? Cuando el método de iteración alcanza la línea 46, yo estoy declarando mi referencia P, ¿ya? Que va a ser de tipo persona y va a apuntar en el heap a un objeto de tipo persona también. No obstante, cuando se termine de ejecutar el método de iteración, la variable local P es destruida, ¿ya? Por ende, al objeto que yo creé con el segmento de código que estoy seleccionando, yo no lo puedo acceder más, ¿ya? Porque he salido del ámbito del método de iteración y la variable de referencia ha sido destruida. Por ende, este objeto ya no tiene referencia. No obstante, aún sigue existiendo, aún está en la memoria, no así su referencia. Entonces en este caso se produce un fenómeno de que este objeto que queda sin referencia se convierte en basura, es decir, en memoria que ya no está en uso, ¿ya? Típicamente objetos, y por ende este objeto en el futuro, ¿ya? Puede ser recolectado por el recolector de basura de Java, ¿ya? ¿Por qué puede ser recolectado? Porque el algoritmo implementado por ese componente de Java detecta que este objeto ya no tiene una referencia a él, ¿ya? No tiene ninguna variable que lo apunte, entonces puede reclamarlo como memoria para ser limpiada, ¿ya? Dicho esto, tiene que entenderse que la variable p, nuevamente, no es el objeto como tal, sino la referencia, y que una vez que esta variable de referencia, que es local al método de iteración, deja de existir cuando el método ya ha terminado de ejecutarse, el objeto referenciado sigue existiendo en el heap,
pero es candidato a ser recolectado por el recolector de basura, ¿ya? Porque la referencia a él ha desaparecido, ¿ya? Entonces, terminando, tenemos en Java principalmente 4 ámbitos en los cuales las variables pueden vivir. El ámbito de las variables de clase, el ámbito de las variables de instancia, el ámbito de las variables locales, y dentro de las variables locales el ámbito de las variables de bloque, ¿ya? Bueno, eso sería por ahora. Espero les sea de ayuda y nos vemos en otra ocasión.